que si tienen alguna pregunta me la manden inmediatamente para en el momento aclarar cualquier situación, porque siempre es bueno que no se quede nada, en especial el día de hoy, ¿no? Porque el día domingo les tengo, miren, el objetivo que yo había planteado para esta clase es establecer precisamente los antecedentes de la perfilación criminal en el Ecuador. Entonces yo quiero que me pregunten cualquier cosa, por favor, interrúmpanme si es necesario, porque para el domingo les tengo un material súper chévere que acá muy pocas personas lo han visto, porque como les digo y les estaba contando, acá en el Ecuador, siguiente Fer, por favor, en el Ecuador, desgraciadamente, la criminología, pues recién la están integrando el 7 de marzo del 2017, entonces es un hito histórico que integra al Consejo de la Judicatura por primera vez esta especialidad y como subespecialidad perfilación criminal. Y les comento que fui aceptada y soy la primera mujer perfiladora criminal de mi país. Entonces, prácticamente he abierto porque sí que tocó hablar con los más altos representantes de la función judicial acá del país para hacerles entender la importancia de la perfilación criminal para que lográramos abrir esta especialidad y esta subespecialidad. Entonces, la verdad es un hito que me siento muy orgullosa y que no tengo palabras para agradecer al Colegio Mexicano que me dio la oportunidad de formarme, porque me parece, si no estoy mal, Fer, si me corrige, pero creo que yo soy de la primera promoción de perfiladores criminales del colegio. No sé si estaré mal, pero creo que es así. Entonces, aprovechar y a darle con todo, chicos, porque este diplomado es internacional, ustedes tienen maestros de diferentes países que ustedes deben tener ese conocimiento porque muchas veces se van a topar con la realidad, eh, eh, se van a topar con la realidad de que no todo lo que parece que en todos los países existiera va a existir. Entonces, por ejemplo, aquí en mi país, ahí ustedes pueden ver el mapa en la presentación, pueden observar que yo le he puesto a esta presentación los 4 mundos del Ecuador, porque en realidad somos un país tan pequeñito, pero tenemos 4 mundos en uno. Galápagos que quedan cordialmente invitados, espero algún día poder invitarles a los maestros a que vengan, es un paraíso que de los pocos que hay en el mundo, en realidad vale la pena conocerlo. Tenemos la costa que está marcada con toda el área amarilla, unas playas que todo el año están calientes, la región de los Andes, que estamos rodeados de volcanes. Bueno, el maestro Alfredo Velasco, si puede algún momento, él les va a comentar, él ya estuvo aquí en el Ecuador, tuve el placer de invitarle hace un año aproximadamente para un congreso que nosotros organizamos acá y puede dar fe de que Quito es la segunda ciudad más alta del mundo, estamos a 2.800 metros y en una mañana muy, muy clara, muy llena de sol, pues podemos ver 4 volcanes al mismo tiempo, así que es una verdadera maravilla. Quito está considerada como una de las ciudades patrimonios del mundo. Tenemos el mejor centro cultural y antiguo de toda Latinoamérica, así que imagínense. Y finalmente tenemos la Amazonía, la selva, que está todo en verde, que obviamente también representa un nivel enorme de belleza y de tesoros que nosotros como ecuatorianos tenemos. Como les dije, somos 16 millones de habitantes. La siguiente, por favor. Y en todo este debacle de situaciones que se pueden presentar, pues obviamente nosotros tenemos claro la siguiente situación. Nosotros somos un país pequeño que no hemos tenido mayores situaciones de violencia, por así decirlo, pero ustedes saben, mi país hace exactamente 8 años empezó a tener, hace 10 años en realidad, porque son 10 años desde el cambio de gobierno, desde el cambio de la nueva orientación que hoy por hoy a Sudamérica nos está afectando un poco, que es el famoso socialismo del siglo XXI. En realidad, mi país en el 2008, cuando empieza a cambiar esta visión, esta orientación de lo que va a pasar en nuestro país, el país da un cambio enorme. En nosotros, nuestra moneda oficial es el dólar, no tenemos moneda propia, pero es lo que a nosotros los ecuatorianos estamos conscientes de que ser dolarizados nos ha permitido, en realidad, sobrevivir
a esta dura crisis que hoy por hoy, por ejemplo, los hermanos venezolanos están pasando y todos los países que en realidad no tienen el dólar como moneda, pues tienen una devaluación bastante fuerte. Pero en fin, entonces cuando empieza a cambiar el país, en realidad sí hay que reconocer, cuando ingresa este nuevo socialismo, el país cambia profundamente, para bien, no lo puedo negar, para bien, en su momento estuvo bien el cambio, de un país que éramos considerados tercermundistas, porque así nos dicen, fuimos a pasar a la posición de un país en desarrollo, en vías de desarrollo. Y claro, con estas vías de desarrollo, pues evidentemente el problema se vino a dar en el sentido de que también con el país, a medida que el país se iba desarrollando, a esa misma medida el país se iba también degenerando en temas de delincuencia, en temas de criminalidad. De ahí que haber logrado que por fin se dé paso a la perfilación criminal como una especialidad importante para la Policía Nacional, es un hito realmente que se está logrando acá, nomás que soy solo una y créanme que sí es complicado, el tiempo a veces es muy pequeñito, acá se necesitan más perfiladores, la verdad se gana bien acá en estas áreas y bueno, es en dólares, ¿no? Así que bienvenidos a aquellos que quieran probar suerte por acá, por el Ecuador, en el área de perfilación, ahora al menos que ya se pueden acreditar y que ya podemos tener la seguridad, porque acá si usted no está acreditado, pues no le permiten trabajar, no le permiten, como en todo lado, ¿no? Entonces, por la seguridad incluso de los procesos que obviamente, al ser un Estado garantista, tenemos que estar apegados siempre a derecho y conservar el justo proceso que tiene que estar llevado de la mano de que todas las acciones que impliquen una investigación tienen que estar correctamente llevadas. Entonces, desde ese punto de vista, compañeros, bueno, yo me he tomado la atribución, aunque ustedes ya lo deben haber visto con el maestro Alfredo Velasco, de la definición del perfil, que en este momento vamos a manejarlo acá en el Ecuador. Entonces, esto es lo que se ha puesto acá como una pequeña definición, que es el proceso de recolección de datos sobre las características, su estilo de vida, historia delictiva e incluso su residencia de un presunto delincuente a partir de los detalles de sus acciones en el lugar del hecho. Es posible entonces obtener información a punto de partida de un cuidadoso estudio de dónde, cuándo y cómo se han cometido el o los delitos. Esto les quiero comentar que es una definición que se ha buscado propiamente para acá el país, porque como les digo, soy la primera y los compañeros tengo, bueno, hoy en la noche han faltado y ya les pondré cero el día lunes que les vea en la policía. Tenemos 3 policías que son miembros de la unidad de élite de desaparecidos, son 3 capitanes que están en rangos bastante altos de investigación, que son alumnos de este diplomado y con ellos justamente hablábamos, les comento que incluso lo primero que se hizo fue observar cómo se hace el proceso de investigación acá en los casos y la verdad es que la Policía Nacional de mi país en este momento va por muy buen camino, pero sí necesitamos mucho soporte de los países que tienen más experiencia, en este caso nuestro vecino hermano que es Colombia, también ellos están muy adelantados, tengo entendido, no sé Juan si me corrige, me parece que ustedes incluso ya tienen la unidad de análisis de la conducta en la policía de ustedes. Nosotros, les comento, estamos presentando ese proyecto para la creación de la unidad. Nos hemos demorado porque hay muchísimas situaciones acá que nos conllevan a que los pasos y los procesos vayan poco a poco. Es decir, como todo en la vida, ¿no? Cuando uno desconoce algo, le cuesta aceptarlo y le cuesta... Juan, sí, en efecto, sí, ya implementamos el sistema penal oral acusatorio, lo acogimos desde el 10 de agosto del 2014 exactamente, estamos ya en eso. Pero tenemos muchísimas dificultades, precisamente por eso es que es ahora pero tan requerido acá en mi país la formación correcta de los peritos, que acá no había. O sea, peritos siempre ha habido, quiero corregir lo que acabo de decir, pero peritos, por ejemplo, en este tipo de especialidades, pues no. Y menos que estén preparados para enfrentar el sistema
oral acusatorio, que hoy es también nuestro sistema. Entonces, estamos en un proceso de adaptación. Hace, ¿qué será? Unos meses atrás que tuve la oportunidad de estar con unos compañeros mexicanos, me decían, pues doctora, si en México llevamos tanto tiempo y todavía en algunas situaciones nos complicamos, imagínense ustedes que vamos que apenas 2 años, recién vamos a cumplir 3 ahora en el 2017, y sí nos está costando, ¿no? Porque incluso antes el papel de un perito, les comento, era entrar, porque a mí me ha pasado muchas veces, era entrar al proceso cuando era llamado y me decía el juez solamente, ¿usted se ratifica o no se ratifica en lo actuado? Sí me ratifico, listo, salga. Entonces ese era el procedimiento, pero hoy ya no es así. Ustedes saben que este sistema nos obliga a que la oralidad, a que se defienda el proceso en todo momento, con las bases fundamentadas de aquello que se realizó. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos, como les digo, somos un país en pañales, y no me da vergüenza decirlo, pero somos un país en pañales para poder llevar todavía a cabo muchas acciones. Sin embargo, tenemos que reconocer que estamos a la vanguardia de capacitarnos. Por eso es que les comento que se está preparando para, me parece que es para el mes de mayo o junio, sino que en este momento ustedes saben, nos deben haber oído en las noticias, estamos con cambio de gobierno y eso viene un poco a nivel público a retrasar todo, absolutamente todo, porque hasta que el nuevo presidente que fue electo hace, ¿qué? 15 días y que aún siguen en la pelea de quién realmente ganó, hasta que él se posesione, no sabemos quiénes son los nuevos ministros, no sabemos cómo van a estar las carteras de Estado, y mientras eso no suceda, pues no tenemos carta abierta para definir fechas exactamente. Les comento que para este nuevo proceso que va a ser de capacitación, pues que me lo traigo al maestro Fernando Ramírez porque quiero que él abra el hito y que sea el pionero acá, mexicano, pero que sea el pionero en el Ecuador, abriendo todo lo que es capacitación en el área de delitos virtuales, que acá también es súper importante, es muy necesario. Entonces, como les digo, todo profesional en esta área hoy por hoy está siendo muy valorado aquí en mi país. Lo único que se necesita por el momento es que el bendito presidente ya se posesione normalmente y después de eso pues ya tendremos fechas exactas porque primero nos dijeron para mayo, pero recién el nuevo presidente estará en mayo, el 24 de mayo, entonces asumo que para junio recién sabremos realmente cómo están las unidades y las carteras de Estado y entonces podremos armar cualquier tipo nuevamente de fechas, pero es una promesa que yo tengo que traer a todos mis maestros porque en realidad he aprendido mucho de ellos y así que compañeros a darle con todo, a tener fe en este programa. Sé que han habido algunas dificultades como las de hoy. Fer, por favor, la siguiente. Y siempre pasa, ¿no? Pero vale la pena. Yo les digo porque yo soy agradecida a más no poder. Pero bueno, siguiendo con el tema de la perfilación acá, los antecedentes de mi país, les quiero contar algo. Si ustedes buscan y se dan el trabajo de poner asesinos seriales en el Ecuador, les va a salir un listado de nombres ahí interesantes. Pero quiero aclararles algo. ¿Y por qué les arranco con estas fotografías? El señor que ustedes ven en la pantalla es el señor Daniel Camargo Barbosa, la bestia de los manglares. Este asesino, bueno, este señor mató a más de 150 niñas de entre 8 y 9 años y muchas de ellas estuvieron ubicadas aquí en el Ecuador, para ser más exactos acá en la ciudad de Quito. De hecho, él fue detenido aquí en la ciudad de Quito cuando bajando una montaña de cerca del volcán Pichincha, le veían en una actitud sospechosa a la Policía Nacional, le detuvo y sorprendentemente pues no puso resistencia y cuando le fueron a hacer un cateo, vieron que dentro de su maleta él llevaba prendas de vestir ensangrentadas. Evidentemente en ese momento no sabían de quiénes eran, pero luego él empezó a hablar. La verdad es que es uno de los asesinos más despiadados que personalmente a nivel latinoamericano yo he podido estudiar. Y luego él con la mayor tranquilidad del caso fue diciendo, incluso llevaba a los policías. Yo en aquel entonces tendría, esto les estoy hablando del año 83, 85, me parece que yo tenía 7 años en ese entonces, era una niña,
pero ya sonaba el nombre de este señor. Sin embargo, les quiero contar algo. Daniel Camargo Barbosa, la bestia de los manglares, no es ecuatoriano. Si bien mató a muchas niñas aquí en mi país, no es ecuatoriano. El señor Camargo Barbosa es colombiano. La, la biografía, que hay varias biografías de él, pero la mayoría de ellas coinciden en que el señor Barbosa nació en la frontera colombiana, no se sabe exactamente, pero al norte de Colombia. Entonces, después de varias situaciones que sería largo ponernos a hablar solamente de él, y por eso me gustaría que después de presentarles estos tres primeros casos de los que voy a hablar brevemente, me gustaría saber si ustedes quieren, porque el día domingo vamos a tener perfilación aplicada, me gustaría saber de cuál de estos tres personajes, porque hay más, evidentemente, ¿no? Pero me gustaría saber de cuál de los tres quisieran ustedes que yo les presente el perfil el día domingo. Porque les comento algo, de ellos aquí en mi país al menos no hay perfil, no existía. Entonces me he dado al trabajo de buscar, investigar y tengo de todo para poderles presentar. Entonces, este señor Daniel Camargo Barbosa, como les digo, aunque ustedes lo van a encontrar en Google como asesino serial del Ecuador, pues no, no es ecuatoriano, es colombiano, entonces no, ¿para qué nos adueñamos de algo que no es nuestro, verdad? Entonces, él es colombiano. Pasemos a la siguiente, por favor. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Es otro personaje que igual, cuando ustedes buscan en Asesinos del Ecuador, pues resulta que a este señor también nos quieren dar como un puntito a favor, pero no. El señor Pedro Alonso López, pues también es colombiano. Entonces creo que como que Colombia nos ha colaborado un poquito con estos dos personajes, pero en realidad él es colombiano. De hecho, me parece que hace 2 años, si no estoy mal, Juan, usted debe estar más al tanto de esta situación, pero me parece que hace 2 años incluso se estaba discutiendo la salida del señor porque ya había cumplido su tiempo de estar en la cárcel y desde ahí pues ya se discutía si debía o no debía hacerlo. De hecho, hay un documental muy bueno en YouTube que lo hace Mónica Cetino, me parece que es, que en donde lo entrevista desde la cárcel, ya cuando se da todo el tema de que si va a salir o no va a salir. La verdad es que ustedes van a poder observar que el sujeto es todavía o sea, para nada el sistema penitenciario ha logrado que este psicópata se haya regenerado. La verdad, desconozco al momento si salió o no, no sé si Juan tal vez tiene ese dato o nos podría ayudar con ese dato, pero hasta lo que he investigado es que hasta hace 2 años todo Colombia estaba en este problema de que entraron en este dilema de qué hacer con este asesino, porque a este asesino se le adjudican casi 270 muertos, niñas y jóvenes a las cuales violaba, estrangulaba y hacía de todo, pero en realidad una vez que se hizo la investigación, pues se llegó a una conclusión de que no eran más de 80, más de 90 personas, pero él siempre hablaba de que pues haga la cuenta, he matado tantos años, a cada uno por aquí y por acá, y bueno, entonces esta situación hace que en realidad no sepamos cuántas personas en realidad este psicópata llegó a hacer daño, ni cuántas en realidad tiene a su haber. Tanto que hasta el sol de hoy, y en este documental que les cuento, el periodista le dice, por favor, hay todavía familias sufriendo, ayúdeme a darles paz y indíqueme, dígame a mí cómo puedo hacer para llegar donde están estos cuerpos. Les da las supuestas indicaciones, la policía se ve ahí en el documental, se nota que salen a la búsqueda, pero nunca encontraron nada. Entonces, prácticamente este sujeto sigue siendo un tipo inteligente, hoy por hoy es convertido, dice él, al cristianismo y profesa la palabra de Dios y está en este empeño de querer salir de la cárcel. Siguiente, por favor. Me dice Juan, miren, dice que no está seguro, pero parece que está prófugo.
Bueno, ahora sí, este sí es nuestro. Gilberto Antonio Chamba, el monstruo de Machala. Bueno, este señor es un caso bastante complejo aquí en el Ecuador porque les quiero comentar algo. Este señor mata aquí en el Ecuador más o menos por el año 91, perdón, por el año 81, mata 8 mujeres en la provincia de Machala, en la costa. Para eso les había puesto un poquito el mapa para que cuando llegáramos a estos casos supieran en dónde está ubicado este sujeto. Este tipo, el monstruo de Machala, como les digo, solamente les voy a hablar poquito, poco a poco, nada más de esta, que el domingo sí, ustedes me digan con quién vamos, pues y entramos con todo. Gilberto Antonio Chamba, el monstruo de Machala, mata a 8 mujeres aquí en el país. Para ese momento aquí, hablar de un asesino serial era, pues, lo más absurdo que se podría presentar. Eh, sin embargo, como ya había habido los antecedentes de Camargo Barbosa y del monstruo de los Andes, pues aún ahí, acá en mi país no se hablaba de asesinos seriales, no se utilizaba estos términos, no. Se hablaba de asesinos crueles, de personas mentalmente inestables, y en fin, se le daba cualquier concepto, se le daba a esta persona, se le etiquetaba de cualquier manera, pero no se le daba el título de asesino serial, para nada. Entonces, Gilberto Antonio Chamba empieza a asesinar a sus víctimas de una manera muy cruel. Primero las violaba, las seducía, las violaba, pero en un momento del acto sexual no podía contenerse y las estrangulaba. Y ahí vamos a ver, este asesino es un claro ejemplo de cómo los psicópatas pueden ir creciendo en violencia a medida que su satisfacción ya no está solo ubicada en estrangular. Este es el mejor ejemplo que yo les podría dar y ojalá el maestro Alfredo, cuando tengan con él, puedan preguntarle. Este es un asesino que empezó violando y asfixiando. Las primeras víctimas, las 2 primeras, presentaban estas señales de asfixia y violación, pero a una la dejaba en un basural y a otra la dejó en una quebrada. Entonces, no, en ese momento, hacer una relación o un establecimiento de patrones, un perfil geográfico, era algo imposible. Si hoy por hoy aquí me está costando que se entienda que el proceso y los pasos tienen que ser los que tienen que ser, imagínense, estamos hablando de hace 30 años atrás, mucho más complejo que esto se pudiera lograr. Con las 2 siguientes víctimas, este sujeto empieza a aumentar su violencia. Gilberto Chamba, con las siguientes víctimas, empieza a torturarles, propinándoles heridas de arma blanca. En este caso, le gustaba, es uno de los adeptos a la punción, al piquerismo, que ustedes deben conocer ya ese término. No sé si de esto les ha hablado el maestro Alfredo, a nosotros en su momento sí nos explicó. Entonces, se encontraban muchas de que les picaba con un objeto cortopunzante a las víctimas. Y bueno, ahí recién, con las 2 siguientes víctimas, empiezan a ver, bueno, tenemos 2 cuerpos, 2 más violadas, asfixiadas, pero ahora también con la tortura. Y se notaba que las heridas eran prácticamente premortem. Entonces se entendía que las víctimas estaban vivas cuando eran torturadas por este sujeto. Con las 2 siguientes, buenas noches, Oscar, bienvenido. Con las 2 siguientes, ya vamos en 4, con las 2 siguientes aumenta más su nivel de tortura y empieza a cortarles la garganta, empieza a disfrutar de mutilarles a sus víctimas, y con las 2 últimas empieza ya a intentar descuartizar a sus víctimas.
Como ya se empieza a hacer el seguimiento, porque Machala, para que ustedes tengan una idea, y estamos hablando de una Machala de hace 30 años, era una provincia pequeña, un pueblo pequeño, entonces obviamente no supo esconder bien a sus víctimas y fue fácil, por así decirlo, darle caza y apresarlo. ¿Por qué sale a la luz este sujeto? No solamente por las 8 víctimas del Ecuador, no, sino que Gilberto Antonio Chamba va a la cárcel. Pero en aquel momento, les quiero comentar algo, en aquel momento nuestro sistema judicial y nuestro proceso como tal era completamente distinto al que tenemos hoy. Entonces, les comento que nuestra constitución incluso cambió en el 2008, como les había dicho, el preámbulo de cómo fue el gobierno y todo lo demás. Entonces, en el 2008, recién nuestra constitución cambia. Él cae preso más o menos para el año 89-90, va a juicio y le dan por las 8 muertes 8 años, 16 años de cárcel y aplica al 2 por 1, buena conducta y sale cuando ha cumplido 8 años de prisión. Entonces, prácticamente paga cárcel un año por cada víctima y logra salir de prisión. ¿Qué es lo interesante de este sujeto? Este sujeto, una vez que sale de la cárcel, acá en mi país antes era muy fácil limpiar un antecedente penal, era muy fácil, era cuestión nada más de que usted pague unos cuantos dólares y cualquier delito que usted haya cometido pues desaparecía. Hoy ya no es tan fácil porque todo está sistematizado, absolutamente todo está bajo control del Consejo de la Judicatura, entonces hoy ya no se puede hacer eso. Pero hace 30 años atrás, 20 años atrás, pues sí, desgraciadamente acá se hacía esta situación. Entonces este señor logra salir de la cárcel, limpia su récord penal y se va para España. Llega a España, exactamente a Barcelona, con su historial limpio, consigue trabajo como portero de un edificio. Pasan prácticamente de los 8 años que está en la cárcel, más 4 años más que está allá por allá. Prácticamente el sujeto pasa 4 años, 12 años sin atacar, sin matar. Y claro, él pensaba, incluso en una declaración que él da, él dice, bueno, yo pensé que ya estaba curado, porque ya en los 4 años no me había dado ganas de nada, no tenía ninguna situación que se me pasara por la cabeza, yo estaba regenerado, son sus palabras, pero hay un detalle. El lugar donde este sujeto trabajaba estaba cerca de un campus universitario allá en Barcelona. Entonces, el ver el constante paso de las estudiantes empieza a él a despertar el instinto asesino, que es algo que me gustaría que comentemos, si ustedes consideran que de verdad se nace con el instinto o no. Personalmente pienso que se nace y se hace, entonces es de los dos, pero no sé qué opinan ustedes. Entonces este señor dice que él, pues en 4 años que estuvo allá en España, él jamás sintió deseos de matar a nadie y que se comportó, que estuvo bien, pero gracias Juan, él también dice que sí, que considera que nacen y también se hacen, entonces la verdad es que es muy complejo saber lo que existe dentro de la mente de un criminal. El maestro Ramírez les estaba pasando un documental que es muy bueno, yo ya lo había visto, que empieza prácticamente del maestro Ressler. Obviamente ahí nos hace ver que nunca vamos a saber en realidad a ciencia cierta y al cierto, compañeros, qué es lo que hay dentro de la mente de un criminal. Y de ahí que nuestro trabajo tiene que ser tomado como a mí me enseñaron eh, eh, los maestros de la primera promoción nos decían, a nosotros Alfredo nos decía, miren, jamás subestimemos a un criminal cuando lo tengamos frente a uno. Y es la verdad. Yo agradezco esas palabras porque a veces, compañeros, y les comparto mis experiencias, a veces queremos comernos el mundo, pensamos que lo sabemos todo y la verdad no es así. Hola Eli, ya veo que ya entraste tarde, pero entraste. Qué bueno, sí, yo también pienso que él nació así.
Entonces queremos comernos el mundo, la verdad, y no sabemos el riesgo en que podemos estar. No conocemos ese riesgo. Por ejemplo, amigos mexicanos, ustedes tienen el mejor ejemplo exacto, los factores preponderantes, predisponentes y desencadenantes siempre acompañan al homicidio, definitivamente. Entonces, ustedes tienen un ejemplo súper claro de cómo uno no puede confiarse de estas personas porque son, en algunos casos, yo no considero, la verdad, yo difiero mucho cuando algunas personas dicen que todos los psicópatas son inteligentes. No, personalmente no considero eso. La verdad, hay psicópatas que no tienen ese nivel de inteligencia ni de movimiento y que incluso por eso nos permite tener esta, esta situación de que el asesino en un momento determinado pueda volver a matar. No, tenemos una clasificación que dice que tenemos las víctimas de oportunidad, porque no todos los psicópatas salen y empiezan a cazar, ¿no? Que a veces, bueno, tengo la oportunidad, tengo el chance, como decimos acá, y venga. Entonces, yo personalmente difiero mucho con este sentido de que, obviamente, siguiendo lo que los maestros nos han enseñado, estos asesinos seriales sí cumplen con esta situación que el maestro Alfredo bien nos sabe enseñar sobre que deben tener sus actos precautorios, su modus operandi, algunos incluso tienen la firma, en fin, miren, parece que sí aprendieron. Entonces, este sujeto es un ejemplo de esto, como les iba diciendo, fue creciendo, fue de menos a más, viajó, y una vez que logró viajar, empieza a querer atacar. Y les comento que, perdón, les había mencionado que ustedes tienen un ejemplo a compañeros mexicanos. Les comento que el mejor ejemplo que ustedes tienen de no debernos confiar es el Scarface mexicano, que lo deben conocer, es un caso muy sonado. Este sujeto era un psicópata que estaba relacionado con el mundo del narco y cuando ya cayó preso, pues un psiquiatra intentó analizarlo y tal parece que él, dentro de la clasificación loca que él hacía de Caballeros de Luna, y porque es todo un cuento lo que él hacía, pues al psiquiatra lo clasificó como un caballero de luna y debía morir. Entonces el psiquiatra que le estaba perfilando apareció muerto a los pocos días. Entonces no debemos confiarnos, compañeros, debemos tomar muy en serio nuestro trabajo, pero sobre todo respetar nuestro trabajo y respetar el ambiente en el que podemos movernos. Y recuerden, compañeros, no podemos decirnos que somos perfiladores mientras no hayamos estado en un caso o no hayamos tenido de frente a un criminal y poderle analizar. Es complicado, es muy complicado. Personalmente yo tengo ya la experiencia de haber estado frente a algunos sujetos bastante peligrosos, pero siempre el cuidado, siempre la precaución de entender que usted no lo sabe y que usted como profesional perfiladora está frente a un sujeto que ya mató. Entonces no podemos subestimarle en ningún momento, baje la guardia, siempre protéjase. Entonces, como les iba contando, este señor empieza a tener este deseo, como dice el maestro Ramírez, estos factores desencadenantes, está ahí ya predispuesto. Y les comento que una noche a una estudiante que que deja encargado el auto ahí en el parqueadero donde él era el conserje, el tipo le pone el ojo apenas le ve que deja el auto, entonces ya va planeando cómo realmente hacerlo. Entonces la chica se va a la universidad, deja el auto ahí, y este sujeto hábilmente logra abrir el capot del auto y zafa unos alambres. ¿Cuál era el plan de él? Que cuando la chica viniera, obviamente no iba a poder aprender el auto y él supuestamente le iba a ayudar y ahí iba a proceder a secuestrarle y bueno, a hacerle todas las barbaridades que tenía pensado. Ahora bien, lo que él no contaba es que esa joven, esa noche, regresa sí, pero regresa acompañada de un amigo. Entonces el amigo, muy amable, le lleva hasta el auto, obviamente el auto no prende, y bueno, se empiezan a preocupar, este sujeto se acerca a ellos y les dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Les puedo ayudar? Pero obviamente él vio que ya en ese momento no iba a poder cumplir con su acometido.
Desgraciadamente no corrió con la misma suerte una joven de 21 años, estudiante de Derecho, que también fue a dejar el auto ahí y días después, desgraciadamente, fue encontrada dentro del maletero de su auto, asfixiada, violada y torturada. En el momento en que la chica desaparece, los padres, evidentemente, imagínense como padres, empieza la búsqueda desesperada de su hija y no la encuentran. Van a la universidad, van a los posibles lugares donde ella puede estar y encuentran el auto. Entonces, el hermano y el padre de la joven. Cuando llegan al auto, llaman a la policía inmediatamente porque obviamente el hermano también era abogado y sabía la importancia de preservar todo lo que son las evidencias del lugar como tal. Llama a la policía cuando hay un dato interesante. Cuando el papá y el hermano empiezan a buscarle a la joven, llegan a este parqueadero de autos que está cerca de la universidad y este sujeto, el monstruo de Machala, se acerca a los señores y les dice que qué pasa, ellos le indican una foto, él le dice que no le ha visto, pero que cuenten con él para ayudarle a buscar, que está dispuesto a dar a lo que sea, a colaborarles para poder encontrarle a la joven. Es decir, tuvo la sangre fría de ofrecerse a ayudarles al hermano y al padre de la víctima. Bueno, en ese momento él también ya empezó a entender que iba a estar en un grave problema, empieza a preparar todo para huir, llama a algunos conocidos, dice que necesita dinero y que necesita irse urgentemente de ahí hacia otro lugar de España. Pero para esto, obviamente, el cuerpo de la señorita es encontrado y cuando es encontrado, esa noche este señor, el monstruo de Machala, no se da cuenta que deja en la víctima, deja su huella a través de su semen. Y claro, cuando empiezan los cotejos, da positivo. Lo que la policía española desconocía completamente. Capitán Puebla, buenas noches, tarde pero llegó. Les comentaba de los compañeros de la policía que están aquí, pues ya llegó uno de ellos. Bienvenido. Cuando hacen todos los cotejos, se dan cuenta que es él, pero la policía española desconocía por completo todos los antecedentes de este sujeto. Es decir, no, ni siquiera se imaginaban que era un asesino serial. Piden a la Interpol, obviamente, los detalles, y cuando mandan el detalle, ahí se dan cuenta que este sujeto fue enjuiciado en mi país por 8 asesinatos. Entonces, el monstruo de Machala trascendió incluso a nivel internacional. Cuando fue apresado, él alegaba que todo esto era un plan de unos colombianos que le querían a él meter en este problema, pero definitivamente su ADN dio más que positivo con la víctima y no tuvo a dónde escaparse. Fue condenado a 45 años de cárcel y aún sigue allá pagando su pena en la ciudad de Barcelona. No sé si tenemos preguntas hasta aquí, si está siendo claro o si requieren de algo más que pueda explicarles. Me gustaría saber. Gracias, Juan. Todo bien. Gracias, Lupita. Gracias, maestra. Todo bien. Gracias. Me alegra mucho, pero ya vamos a empezar a hacer preguntas en este momento. Maestro, déjame la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, aquí no quise poner nombre ni nada por el estilo. Quiero que por favor ustedes, futuros perfiladores de este super diplomado, observen esta fotografía y me digan qué es lo que puede. Me parece que tuvieron también ya clases con la doctora Romero, ¿verdad? No tengo el placer de conocerla, pero tengo las mejores referencias de que es una de las mejores maestras en el área de lenguaje corporal y todo lo que es psiquiatría. Entonces, miren, yo creo que este es el momento en que ustedes pongan en acción algo de lo que ella, asumo, les pudo indicar. Yo sé que es corto el tiempo, pero veamos, ¿qué les dice esta fotografía?
Cuéntenme, ¿qué pueden observar aquí? ¿Qué opinan de esta foto? Mirada retadora, Arturo, tranquilo y seguro. ¿Qué más podemos observar? ¿Qué edad ustedes le ponen a este señor? ¿Qué edad? ¿Tiene cara de víctima? Podría ser, podría ser. Asustado. ¿Qué otra cosa podemos decir? Joven, sí, yo sé que se le ve joven, pero más o menos de qué edad consideramos que es. Entre 15 y 20, perfecto. Muy joven en realidad, sí. Retadora de edad, 20 años más o menos, 16. Juan, yo creo que ya buscaste, ¿verdad? 16, bueno, 18. Bueno, les comento con... Cuando ya aquí en el Ecuador iba pasando les comento, mi país es un, no, lo juro que no, está bien, te creo. Em, Cuando ya aquí en mi país estábamos pasando el tema de la angustia de Camargo Barbosa, que ya hablamos anteriormente, del monstruo de los Andes, les comento que acá se procura tener mucha reserva con este tipo de casos, no se vuelven públicos, muy pocos. Es rarísimo que un caso de un serial llegue a los tabloides, por así decirlo. Se protege mucho la cuestión de la seguridad ciudadana y no me va a dejar mentir, por ahí está el Capitán Puebla. Se maneja, todo se maneja con un extremo nivel de confidencialidad, con el cual obviamente debemos aprender a manejarnos, pero no es como en otros países que los casos salen y se vuelven súper mediáticos, no, para nada. Los casos son aquí muy protegidos. Eh, entonces, lógicamente, acá que un caso salga es porque ya algo de la prensa tuvo que haber estado ahí y fue un boom, pero de lo contrario, muy poco. Incluso los casos de femicidio acá, solamente que sea muy sonado, en realidad salen, de lo contrario, son tratados bajo mucha reserva. ¿Quién es este joven? Este joven, como les decía, ya cuando pasábamos todos los sustos, por ejemplo, del monstruo de Machala acá casi no se conoce. Es ya algo que como a nivel internacional se empezó a conocer de este señor, de Gilberto Chamba, pero de él en realidad casi no hay muchos datos. Por eso les decía, casi siempre cuando se habla de asesinos seriales, se considera que sale primerito ahí enlistado Camargo Barbosa, Pedro López, cuando estos en realidad son asesinos que son colombianos, pero acá no tienen nada que ver, por lo menos con nivel de procedencia, que sí atacaron acá, sí, pero no son ecuatorianos. Entonces, este joven en el año de 1991 se vuelve desde enero de 1991, noviembre de 1991 a enero de 1992, este joven de 16 años mata a 20 personas, entre ellos taxistas y homosexuales, convirtiéndose así para aquella época en el famoso niño del terror. Este joven es Juan Fernando Hermosa. Ya 15 años cuando empezó a matar. Este joven es uno de los casos más complejos que se han llevado acá en el Ecuador. Requirió por primera vez, y yo me atrevo a decir por primera vez, que la Policía Nacional, en un esfuerzo por atrapar a este asesino, obviamente, empezó a aplicar sin saberlo, las primeras técnicas de perfilación criminal. A este joven asesino lo empieza a perseguir la unidad de inteligencia de la policía. En ese entonces no habían las unidades especializadas que hoy tenemos.
¿En qué lapso de tiempo? En un año aproximadamente, en un año. Mató a 20 personas. Hoy por hoy, por ejemplo, hay unidades de élite, de ahí que uno de sus compañeros, el capitán Puebla, pertenece a la unidad de élite de la DINASED, en donde precisamente se investigan casos de desapariciones, extorsiones, muertes violentas y este tipo de nada, Arturo, este tipo de delitos. Entonces, pero en ese entonces no había, estamos hablando del año 91, 92, como les digo, noviembre de 1991 y enero de 1992, cuando es apresado. Entonces, este jovencito, en realidad, tiene una situación muy compleja familiar que de ser la elección de ustedes, pues hablaríamos de él el día domingo, haríamos el perfil de él, porque es bastante interesante realmente ver a un asesino serial tan joven y más en un país sudamericano como el nuestro. Entonces, este joven empieza a matar a raíz de que se entera que su padre y su madre no son sus parientes biológicos reales, sino que él es adoptado. Esta situación de conocer que él es adoptado desencadena en él una frustración. Creo que aquí, y para esto sería muy bueno, me encantaría tener la opinión de la doctora Romero, pero en este caso hagámoslo desde el punto de vista obviamente tanto de derecho como un poco psicológico. El tema es que este joven en esa etapa está en pleno desarrollo, estamos en los 15 años, estamos en la etapa de que tenemos que reafirmar muchos procesos de evolución, tanto en los niños como en las niñas. Entonces, Juan Fernando Hermosa, el niño del terror, porque así es conocido, se topa con esta realidad de su vida. Su hermana, en un momento de ira, le dice, sabes que tú no eres hijo de mi papá y mi mamá, tú eres adoptado, tú eres un recogido, que a veces es el típico chiste que nos decimos entre hermanos, ¿no? Pero en este caso resultó ser cierto, y lo que nadie se esperaba, era que Juan Fernando Hermosa desencadenara tal nivel de frustración. Yo más adelante les puse una explicación sobre lo que se consideró en su momento que era un chico afectado por un síndrome de borderline, que en psiquiatría se conoce mucho por el tema de ciertas características que hacen que una persona pueda desatar en un comportamiento que va más allá de algo normal. Porque obviamente nosotros como adolescentes siempre va a haber algo, y si no recordemos todos los que estamos aquí, no creo que tengamos a ningún adolescente, pero todos los que estamos aquí ya pintamos para maduritos. Entonces, pero recordemos cuando fuimos adolescentes, con qué facilidad nos frustrábamos cuando algo no nos resultaba. Cuéntenme, qué tan complejo era aceptar fácilmente una decisión o una noticia cuando éramos adolescentes? Sale la ira, exactamente, Lupita, sale la ira cuando no tenemos lo que nos gusta o no recibimos el llanto, perfecto, exactamente, nos frustramos totalmente. Eh, Acá en mi país decimos que estamos en la edad de la cebra porque los chicos se nos rayan horrorosamente o todo el mundo le odia, ellos sienten que nadie les quiere y pues obviamente Juan Fernando, yo creo que sintió eso a esa edad, a esa temprana edad, sintió que de repente todo su vínculo familiar, aquel en el que creció, enojo correctamente, Susana, difícil, pero en una sociedad como la ecuatoriana que tiene tantos estereotipos, exactamente, Eli también es ecuatoriana y pues me va a poder entender, nosotros somos, y bueno, creo que todos los que estamos aquí pertenecemos a países sudamericanos que tenemos una condición de marcar estereotipos muy fuertes y en el año 91, que estamos hablando de ya décadas atrás, eh, pensar en una persona que era un adoptado, pues venía siendo un estereotipo de rechazo en la sociedad, porque lo aceptado era aquello que venía dentro de lo reglamentario, como en la religión.
en donde pues lo que dice Dios es lo correctamente ajustable a la sociedad y lo que está fuera de lo que son las líneas de Dios, pues evidentemente es lo malo. Entonces, más o menos así, nosotros venimos de una sociedad súper conservadora, extremadamente conservadora, muy machista, aún... Claro, exactamente, Juan, para esa época sería, puchas, mucho más complejo, imagínense, que un joven de la noche a la mañana descubra que su entorno familiar no es su entorno familiar, e inclusive en una entrevista que hay del papá, él dice que cómo fue el proceso de adopción de él, inclusive la adopción de él no se hizo legalmente, sino que el papá trabajaba como minero, como agricultor, y en uno de sus tantos viajes, pues la familia de este muchacho era muy pobre y se lo regalaron. Entonces, imagínense lo que es para alguien saber que en la vida a uno le regalan y no saber, papá dijo, bueno, yo le cogí y ¿quién es el papá, quién es la mamá? No, nunca. Sin embargo, su padre adoptivo siempre, siempre lo quiso. Les cuento que él jamás creyó que su hijo fuera capaz de el nivel de asesinatos que él cometió, que ya vamos a ver más adelante. Él hasta 2 años después de que Juan Fernando ya apareció muerto, él siguió hasta el último día de su vida, hasta el día en que murió, él defendió hasta el último momento a su hijo y dio por sentado precisamente que Juan Fernando era inocente. Entonces, eso habla de que hasta cierto punto la crueldad, una broma mal intencionada de una hermana, pues logró que este muchacho, o no sé, quizás más adelante, con los factores desencadenantes que hubiera podido estar, pueda haber él tenido, quizás hubiera también, tarde o temprano, llegado a tener este tipo de reacciones. Pero creo que esto fue el factor que desencadenó absolutamente todo, que hizo que Juan Fernando Hermosa empezara a matar. ¿Cómo empieza a matar Juan Fernando Hermosa? Juan Fernando Hermosa empieza a matar a taxistas. Si ustedes le ven ese rostro, y por eso yo me dijeran qué opinan del rostro de Juan Fernando, una de las cosas más increíbles que ustedes puedan ver y que me encantaría presentarles de esos videos el día domingo, es ver cómo Juan Fernando tiene una frialdad para hablar y confesar sus crímenes. Y por eso es que me extraña que su padre, aún viendo estos videos, oyendo de su hijo que él mató, él hasta el final dijo, no, eh, mi hijo no era el asesino, sino la pandilla del terror, porque junto con él era tan inteligente que él sí era muy inteligente para la edad que tenía. Él empezó a formar la famosa pandilla del terror, en donde incluso cuando caen detenidos, dos niñas formaban parte de esta pandilla. Esta pandilla inicia a secuestrar, tomaban una carrera de taxi como cualquier persona lo podemos hacer, y en un momento determinado llegaban a un punto y él sacaba el arma y les daba un balazo en la cabeza. Ese era su modus operandi, por así decirlo. Luego se deshacían del cuerpo, evidentemente, y se llevaban el taxi, pero ni siquiera es que lo detenían o lo vendían, no, 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 lo llevaban para pasar esa noche como de juerga y luego lo dejaban abandonado. Entonces, como les digo, fue un periodo casi de un año en el que este joven mató a 20 personas y empezó a matar primero a taxistas. Había una fijación con taxistas. Entonces, es de ahí cuando por primera vez aquí en mi país surge, ¿será que estamos frente a un serial? Imagínense, a pesar de haber tenido a Camargo que nos vino a visitar, al monstruo de los Andes, al monstruo de Machala, pues todavía no, acá no se usaba el término, pero por primera vez con él, por eso es que este señor es histórico para poderlo manejar en estas clases, por lo menos de lo que es Ecuador, ¿no? Por primera vez con él, la Policía Nacional, desde su unidad de inteligencia, empieza a decir, bueno, taxista, en la noche, secuestrado, con un balazo en la cabeza. Y lo más importante, todos con el mismo calibre. Estamos hablando de un serial. ¿Será?
Y por primera vez estaban en la disyuntiva, me encantaría, como digo, si ustedes lo eligen a él, me encantaría presentarles, van a oír de la propia boca de los oficiales, ya vamos a explicar por qué la fijación a los taxistas. De los propios oficiales que le capturaron, cómo era que iban cercándole. Entonces ustedes ahí van a poder comprender que aún sin saberlo, en el año 92, ya la Policía Nacional daba los primeros pininos en la perfilación criminal. Claro que ahora como técnica pues ya está muy adelantada, tenemos ya mucho conocimiento sobre lo que es el modus operandi, los actos precautorios, la firma, en fin, todo el proceso, el perfil geográfico, la victimología. En ese entonces no, pero ya ellos empezaban a ver. Entonces, empezó el tema de los taxistas y ahí empieza la primera leyenda urbana de Juan Fernando Hermosa. La primera leyenda urbana de Juan Fernando Hermosa dice que supuestamente, un taxista violó a su hermana y por eso él en venganza empezó a matar a todos los taxistas. Mentira, no es así. Después de los taxistas, ya más adelante les voy a decir realmente por qué los mataba y les va a parecer lo más absurdo del mundo y es de boca de él, ¿no? Luego de los taxistas, una noche, Juan Fernando Hermosa se topa con un homosexual en una zona de tolerancia acá en la ciudad y pues este homosexual se acerca a él, tiene un acercamiento bastante complejo y es más o menos como que le insinúa, que le invita a tener relaciones sexuales. Juan Fernando se siente ofendido y le dispara y le mata. Así como ellos, él mata exactamente, mata 11 taxistas, 7 homosexuales y 2 víctimas más mata una vez que ya cae preso y logra escaparse. ¿Por qué mataba a los taxistas? Respondiendo la pregunta de Juan. Cuando le preguntaron a Juan Fernando Hermosa por qué mataba a los taxistas, su respuesta fue, porque eran abusivos conmigo. Entonces, le dice la persona que le está interrogando, ¿cómo que eran abusivos contigo? ¿Por qué? Le dice, porque me querían cobrar más de lo que costaba la carrera. Una carrera en la noche, querían cobrarme 3,000 sucres, en aquel entonces sí teníamos moneda propia, y no era justo. Entonces eso no me gustaba y les disparaba. Esa era la verdadera razón por la que Juan Fernando Velasco mataba a los taxistas sin piedad alguna. Con esa mirada que ustedes le ven en la fotografía, con esa misma expresión de frialdad, sin demostrar ninguna emoción, así fue declarando uno a uno cada una de sus fechorías. Una vez que ya la unidad de inteligencia logra dar con él, y este caso marca otro hito histórico que hoy incluso hasta el día de hoy sigue en vigencia. ¿Por qué les voy a comentar? Ya la unidad de la policía, la unidad de inteligencia de la policía logra acercarle. Empieza a fijarse, ponen infiltrados, se dan cuenta que eran jóvenes las personas que perpetraban este tipo de actos y dan con el lugar ya exacto en donde vivía Juan Fernando. Y todo se da, todo lo organizan para apresarlo una noche, en enero, exactamente, si no mal no recuerdo, el 19 de enero de 1992 se organiza un operativo mediante el cual Juan Fernando Velasco iba a ser apresado. Todo está listo, todo está preparado. El Grupo de Intervención y Rescate del GIR de nuestra Policía Nacional abre el inicio de este operativo. Cuando ingresan a la casa de Juan Fernando, ellos sabían, porque ya habían estudiado con la unidad de inteligencia, en dónde estaba el cuarto de Juan Fernando. Él en aquel entonces vivía con su madre adoptiva, que era una mujer, Amada Suárez, exactamente se llamaba, una mujer artrítica y sorda. Entonces era una mujer con una capacidad especial. Entonces en un cuarto dormía la madre y en el otro dormía Juan Fernando, y esto ya lo conocía la policía. El problema que se genera esa noche, todos sabían que Juan Fernando era un
un delincuente extremadamente peligroso, muy, muy peligroso, y por ende entraban a matar, literalmente. Pero esa noche, aquel día, por alguna extraña razón, Juan Fernando le pide cambiar de habitación a su madre. Entonces, cuando entran a la habitación en donde se supone que debía estar Juan Fernando, la que en realidad estaba era su madre. De repente, evidentemente, la señora, como era sorda, no escucha, pero se mueve. Al movimiento, la señora, desgraciadamente, la Policía Nacional abre fuego y le matan instantáneamente a la madre de Juan Fernando Hermosa. Hoy por hoy, el caso de Amada Suárez está en la Corte Internacional de Derechos Humanos porque le están siguiendo juicio a la policía que aquella noche actuó, porque evidentemente este fue una muerte que no se esperaba, una muerte injusta, y dentro de lo que es proceso legal y jurídico como tal, pues las leyes internacionales y los convenios que tiene el Ecuador firmados sí permiten que años después la Comisión de la Verdad y Justicia lleve a cabo este proceso. De hecho, el general que estuvo, bueno, policía de aquel entonces, uno de los policías y que llegó a ser general, incluso murió recientemente, es decir, él ya no será juzgado, pero los que vienen detrás, desgraciadamente, tendrán que afrontar lo que aquella noche sucedió, porque desgraciadamente en medio de la locura mataron a un inocente. Juan Fernando, cuando escucha esto, por su parte, no es que se entrega, evidentemente. Mientras la policía está concentrada en acribillarle a la mamá en el cuarto de ella, Juan Fernando Hermosa toma una granada, imagínense en el pequeño juguete que tenía. Sí, desafortunadamente un mal procedimiento, exactamente, Juan. Desgraciadamente estamos hablando de años en los que aún no se manejaban los protocolos como hoy. Hoy todo tiene protocolo en mi país. La policía ha tenido grandes avances en realidad. Es una policía muy, muy bien armada y que se prepara cada día. Entonces, hoy por hoy ya casi no se escuchan de estos malos procedimientos, gracias a Dios. Entonces, Juan Fernando, al escuchar todo este barullo, evidentemente, sale con la granada, lanza la granada, explota, hay solamente unos heridos por perdigones, pero nada más. Y en la huida, lo que él no sabía era que no estaban solamente dentro de la policía, sino que también estaban fuera, logran por fin capturarlo. Lo llevan a detención, lo llevan a juicio, pero resulta que nuevamente lo que sucedió con el monstruo de Machala, nuestra legislación en ese entonces, y hoy tampoco permite en realidad que un adolescente esté en la cárcel, así que acá tenemos ese grave problema jurídico. Hoy por hoy, un adolescente aquí puede matar y no se le va a tratar como un adulto, sino como lo que es un adolescente. Entonces, en ese momento, Juan Fernando declara que en efecto sí, él es el culpable y no puede ser sentenciado, sino a pasar en un reclusorio de menores. Es llevado al reclusorio. En el reclusorio se inventa todo un proceso y una noche logra escapar. En esa noche, desgraciadamente, logra hacerse del arma de uno de los guardias de la cárcel y mata a este guardia y a otra persona perteneciente a la cárcel. Ahí están sus dos últimas víctimas. Huye, pero obviamente poco después nuevamente es capturado, no le dan tiempo a que vuelva a matar. Y una vez que ingresa a la cárcel, ya definitivamente lo mandan al ex penal García Moreno, que era una de las cárceles más terroríficas que había acá en la ciudad. Ahora tenemos cárceles modernas también, eso también es un cambio del gobierno, tengo que aceptarlo. Yo no soy para nada gobernista ni del partido político que hoy por hoy está en mi país, pero no puedo ser ciega ni tampoco desconocer los cambios que ha hecho este gobierno. Entonces, entre los muchos cambios que hizo, precisamente está el mejorar el tema del sistema penitenciario. Yo tuve la oportunidad de trabajar y por eso les digo, yo sé lo que es estar en un penal de alta seguridad frente a todo tipo de delincuente y uno tiene que aprender a cuidarse. Entonces, él fue
Sí, hoy por hoy las cárceles ecuatorianas son más humanas, porque lo que era el ex penal García Moreno, que está en el centro de Quito, era el infierno en vida que estas personas pasaban ahí. Yo cuando tenía los turnos tenía que pasar con ellos todo el día y yo les veía que en realidad ahí todo había, todo, pero menos rehabilitación. No digo que ahora haya, ¿no? Porque tampoco es que bestia, cómo hemos mejorado, pero por lo menos las condiciones. Imagínense que esta era una cárcel que fue construida por los años 60, 70, con una capacidad de 900 presos y en esta cárcel llegaron a estar hasta 3.000 detenidos. El hacinamiento humano era terrible. Para yo hacer una entrevista, por ejemplo, tenía que hacerla en una celda de 1 por 1. Entonces era una cosa que yo personalmente tenía que empezaba la entrevista, pero pedía que por favor me dieran un minuto o dos para poder salir de la celda, tomar aire y volver a entrar porque yo sentía que me ahogaba. Entonces, hoy por hoy, allá fue a parar ya en uno de los pabellones del penal Juan Fernando Hermosa y, y ahí, una vez que cumplió el tiempo, que cumplió 18 años, salió. No se le dio más tiempo, salió de la cárcel, se fue hacia el oriente ecuatoriano, que ustedes pudieron ver en el mapa que les presenté, y desgraciadamente un año después nadie sabe cómo sucedió, aunque todos dicen, aquí hay muchas leyendas urbanas acerca de este señor, de este joven, dicen que uno de los familiares de los taxistas, que son bastantes, lo ajustició y lo encontraron eh, amarrado con un alambre de púas, torturado, mutilado y a la orilla de un río. Así fue el final de Juan Fernando Hermosa, el niño del terror. Sin embargo, hay teorías que afirman que como Juan Fernando Hermosa era tan inteligente, probablemente sigue prófugo por algún país de Sudamérica. No podemos porque en realidad a su cuerpo no se le hicieron los cotejamientos adecuados y se dio por sentado. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de él se encontraron los papeles, la cédula de identidad y papeles de identificación y pues se asumió que era el cuerpo de Juan Fernando Hermosa. ¿Por qué no se pudo tampoco identificar? Ustedes me dirán, ¿y el rostro? Pues el rostro tenía lo habían con navaja completamente borrado, entonces no había forma de identificarlo. Solamente se hizo un cotejo a través de los papeles y obviamente también el papá cuando fue a reconocerlo dijo que esa era la ropa de su hijo, que esas eran los zapatos de su hijo, que todo era de su hijo y que los papeles también. Entonces, con ese hallazgo se dio por cerrado uno de los capítulos más tristes del país, en donde Juan Fernando Hermosa dejó su marca como el asesino serial más joven del Ecuador, con una violencia extrema que en claro, sin ADN ni modo. Y les cuento que en mi país en ese entonces el ADN no es ni de chiste. Si hoy por hoy todavía un ADN nos puede tardar 30 días, imagínense en el 92, estamos hablando de que no, para nada tenemos, o sea, no tenemos la certeza. Por eso es que hay muchas personas que dicen que Juan Fernando Hermosa podría estar vivo. Sin embargo, no se han vuelto a ir este tipo de asesinatos, por lo menos aquí en el Ecuador, que sigan este modus operandi o que sigan esta línea de acción. Entonces, la mala gente prefiere pensar que Juan Fernando está libre en algún país. El padre murió ya, el padre murió más o menos me parece que fue en el año 97 que murió el papá, y como les digo, hasta el último de sus días el padre defendió a su hijo, eh, siempre afirmando que su hijo habían obligado los compañeros de la pandilla a él echarse la culpa, pero no. Hay una entrevista que ojalá, díganme ustedes con cuál de los asesinos que hoy hemos visto quisieran que el domingo hiciéramos un perfil súper extenso para que ustedes vean cómo lo estamos ya preparando acá en el Ecuador. Se están preparando instrumentos para perfilar en todas las áreas.
Entonces me gustaría mucho que me digan si nos quedamos con Juan Fernando Hermosa o con El monstruo de Machala, o no sé si gustan también, teníamos ahí el de él, ¿sí? ¿Les parece con este último? Perfecto, porque la verdad es que hay mucho material. Perfecto, sí, es muy interesante perfilar a un adolescente, no se ve todos los días. Juan Fernando, gracias maestro. Entonces, el día domingo no se pierdan, por favor, me confirma la hora, maestro, el domingo a qué hora nos estamos encontrando, por esta misma hora y en este mismo canal, como dice nuestro amigo el Chavo, ¿no? ¿Alguien? A la 1 de la tarde, perfecto. El día domingo no se pueden perder, compañeros, porque les voy a presentar los videos de él declarando y sobre todo, perfiladores, prepárense. En mi país se cometieron tantas barbaridades, compañeros, que, ¿qué creen ustedes? Juan Fernando Hermosa, estando en la cárcel, recibe sorprendentemente, se le autoriza a un niño de 12 años, se le autoriza que ingrese a entrevistar a Juan Fernando Hermosa. Ustedes dirán, ¿qué? Sí. Yo les voy a presentar esas evidencias de que este joven, este pequeñito tuvo la valentía, porque yo a veces, antes de entrar y a veces no sé con qué me voy a topar, obviamente lo estudio antes, analizo los perfiles antes, me preparo, leo los casos, pero siempre tengo ese temor muy adentro, en especial antes cuando, como les comentaba, en el penal no es que había una barrera de separación, no, yo estaba ahí frente a frente, eran 25, 30 centímetros lo que me alejaba de los delincuentes, entonces no había la seguridad para quienes llevábamos a cabo este tipo de acciones. Y este niño de 12 años no se sabe quién le autorizó y entra a hacerle una entrevista a Juan Fernando Hermosa. Ustedes van a poder observar qué preguntas le hace este niño Juan Fernando Hermosa. Entre esas le dice, ¿y tú por qué elegiste ser delincuente? Le dice él. Y Juan Fernando Hermosa le contesta, le queda viendo, pero con una actitud desafiante. Yo personalmente no pondría a mi hijo, pero ni de loca frente a un personaje de este tipo. Pero en ese momento estamos hablando del año 93, pues no sabemos quién se le ocurrió, a quién se le pasó por la mente siquiera eh, permitir semejante y tamaña barbaridad, pero quedó como un archivo historial. Juan Fernando Hermosa le queda viendo, le reta con la mirada y le contesta, pues elegí ser delincuente porque quería variar en la vida. ¿Qué tal? Y el niño es muy fuerte con sus preguntas también, por eso digo, es un niño muy valiente. Le dice, si tú volverías a nacer, ¿volverías a hacerlo de nuevo? Y Juan Fernando contesta, nadie nace dos veces. Entonces, van ustedes a poder tener material de primera mano que no lo encuentran en YouTube. Les comento, de los otros asesinos hay mucha información, la verdad, pero de Juan Fernando Hermosa no hay mucho. Los pocos videos que ustedes van a encontrar son videos muy cortitos, que algunos incluso difieren con la verdad, pero el material que yo les voy a presentar el día domingo es un material de primera mano, con entrevistas de los señores policías que actuaron aquella noche, de las entrevistas de los medios que estuvieron con él, encima de él. Como les digo, compañeros, acá en mi país somos bebés, estamos estrenándonos oficialmente, por lo menos quiero decirlo así, oficialmente estamos estrenándonos en el tema de la perfilación criminal. Sin embargo, yo estoy segura que vamos a encontrar mucha esencia de los procesos que es la perfilación. Sí existe material caligráfico de él. Me parece que tengo una carta o dos por ahí. Espero presentárselas el día domingo para que ustedes la puedan analizar. No es mucho, la verdad, porque como le ven, en esa frialdad gustaba. Incluso para cuando usted iba a estar frente a él, le decía cuánto hay para hablar más duro. Entonces, era una cuestión de negociación con él. O sea, ¿cuánto me puedes? Y yo te digo lo que quieres saber.
Entonces, en este sentido, hay mucha información de él, pero acá en nuestro país y para quien realmente, en mi caso, por ejemplo, me pareció, yo tengo de todos los anteriores y de otros más, toda la información, pero de él les comento que fue uno de los casos con los que yo hasta cierto punto me obsesioné y por eso tengo muchísima información de él, porque ya digo, en sí es raro y es duro enfrentarse a un asesino serial adulto. Imagínense en lo que es entender el proceso de perfilar a un adolescente, a un niño que mató 20 personas en el lapso de un año o año y medio. Entonces, es más que interesante. Compañeros, ustedes van a toparse con estos casos. Por eso vuelvo y repito mis recomendaciones ya eh, finales para ya no cansarles tanto y podernos ver tranquilos y serenos el día domingo con todo el material necesario. Aquí todavía la presentación es larga. Voy a seguir moneando la plataforma. Esta vez ya no tendré tantas dificultades. Les pido disculpas por eso. Pero estudiarle a Juan Fernando implica mucha responsabilidad, como con cualquier tipo de delincuente o psicópata con el que nos debemos enfrentar. Compañeros, respetemos mucho el trabajo que hacemos, cuidémonos mucho, quizás esa sería la recomendación de la noche de alguien que es Nobel en esta profesión de perfiladora, pero que ya llevo yo haciendo esto en realidad algunos años atrás y yo no les puedo decir otra cosa que primero confíen en los maestros que les están enseñando, en los maestros que les están guiando porque son los mejores, de eso no tengo la menor duda, pero sobre todo respeten el conocimiento que están adquiriendo, no crean que lo saben todo. Yo mismo, después de estudiar en México, estudiar en Argentina, ahora también en Estados Unidos, créanme, yo sé solamente, me atrevo a decir quizás un 40% del 100% que significa el mundo de la perfilación. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy honestos con nosotros mismos y muchas veces decir, oiga, no, eso no lo entiendo, no sé cómo manejarlo, pidan ayuda, compañeros, no se queden y bueno, espero verles el día, bueno, verles, conectarnos el día domingo por este mismo canal a las 13 horas, hora de Ciudad de México, que me parece que es la misma con nosotros, en este momento no hay diferencia. Y a todos ustedes, pues una excelente noche. No sé si tienen alguna duda, alguna observación, qué les ha parecido la clase. De nada, Juan. ¿Alguien más? Si no, tendríamos que ya. Espero que les haya gustado. Compañeros, espero que en realidad podamos, que sirva de algo. Como les digo, mi país no es que somos la potencia, más bien nosotros aprendemos de ustedes y todo tiene que ser esto. Una verdadera línea de profesionalización implica que yo debo ser responsable en conocer cómo se manejan las cosas en y además con intriga para el domingo. Qué bueno, me encanta que hayan quedado con intriga. Implica que yo pueda saber y por eso les digo que este diplomado es genial porque esta vez tienen la visión de profesores de, bueno, ahora de Ecuador, de Colombia, me parece que sí, de México, de Chile, de Argentina. Creo que muy pronto ya van a nuevamente tener con Guatemala. Compañeros, aprovechen todo. Ahora están viendo, están conmigo en un país en el que estamos recién emprendiendo cosas nuevas. Entonces, compañeros, que tengan una excelente noche. Maestro Fernando, qué gusto haber podido llegar a base y haber solucionado el tema de la conexión. Prometo que para el domingo pues estaré desde tempranito moviéndome con esta situación y un excelente día sábado para ustedes el día de mañana. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Gracias.
Qué bueno. Igual para todos ustedes, Colombia, México, pues para todos una excelente noche y un abrazo fraternal. Gracias a todos y que tengan un excelente descanso. Gracias.